Hola, bienvenido al noveno video del curso de Advanced View, en el cual revisaremos lo correspondiente a simulación y postprocesado. Vamos a crear un nuevo modelo en milímetros kilogramos segundos. Estamos ya en nuestra interfaz principal y vamos a crear un pequeño modelo con el que vamos a trabajar la parte de simulación y la parte del postprocesado. Vamos a la pestaña de Bodies, seleccionamos el elemento barra, vamos a darle algunas características. Por ejemplo, aquí vamos a poner 300 milímetros de longitud, 20 de ancho y vamos a dejarlo en 10 de espesor. Vamos a dar un clic aquí y arrastramos hacia la derecha. Y en ese momento tendríamos entonces ya creada nuestra barra. Vamos a insertar un par cinemático entre la barra y la tierra. Tenemos ya definido nuestro par cinemático y vamos a definir ahora un movimiento. Para ello nos vamos a ir al par cinemático en Connectors, en el árbol del modelo. Aquí donde está la junta vamos a dar doble clic, vamos a modificar el Impose Motion y a indicar una velocidad angular constante de 5 radianes por segundo y le vamos a dar en OK. Le damos en OK y listo. Tenemos ya creado un modelo simple, una barra en rotación pura que gira a una velocidad angular constante de 5 radianes por segundo en sentido antihorario, de acuerdo a lo que hemos establecido en este momento. Para poder simular y calcular velocidades o aceleraciones, nosotros podemos irnos a la pestaña de simulación, a lo que habíamos hecho previamente en el curso. Le damos aquí en el engrane y nos abre nuestro cuadro de diálogo del Simulation Control y tenemos todas estas opciones. En la parte superior podemos ubicar, por ejemplo, el iconito característico de un play, de reproducir o algo parecido que asociamos con eso. Ese icono, justamente ese botoncito que tenemos ahí, nos sirve para comenzar la simulación. Cuando pasamos el ratón o el cursor, mejor dicho, por ahí, nos dice Start Simulation. Tenemos acá el otro botoncito que es un clásico del Stop. En este caso nos sirve para cuando queremos detener la simulación. Hay simulaciones que por su naturaleza o debido al tiempo que vayamos a simular, pues llevan un poco más de tiempo en calcularse o en realizarse. Y tenemos acá este otro botoncito que básicamente nos regresa, digamos, a la configuración inicial de nuestro modelo. La recomendación es siempre que vayamos a resimular, digamos, nuestro mecanismo o nuestro sistema mecánico, siempre hay que presionar el reset y luego simular. Reset a la configuración inicial y volvemos a resimular en el caso de que sea necesario. Si la simulación realizada está correcta y únicamente queremos ver nuevamente la animación, no hay necesidad de volver a comenzar la simulación, sobre todo en el caso cuando son simulaciones muy tardadas. No es tan conveniente pues estar volviendo a resimular a menos que hayamos hecho cambios o por alguna razón tengamos que volver a calcular o a realizar la simulación. Si únicamente queremos volver a ver la simulación, le podemos dar aquí en este botoncito que dice Replay Last Simulation y podemos ver la animación justamente de la última simulación que realizamos. Vamos a darle en Reset. Ok, nos vamos ahora a las opciones que tenemos acá. Por default tenemos un End Time, tenemos un Duration y Forever. Vean, por ejemplo, aquí yo le puedo cambiar a alguna de esas opciones. Básicamente, al menos en la mayoría de los análisis que nosotros podamos realizar de mecanismos a lo mejor un poco más simples, no va a haber mucha diferencia en cuanto al concepto del End Time y al de la parte de Duration o de duración. Prácticamente aquí con el End Time estamos especificando el tiempo final en el cual va a terminar, digamos, nuestra simulación. Con la parte de duration o de duración, básicamente le estamos diciendo a Adams cuánto tiempo va a durar nuestro análisis o nuestra simulación. ¿Vale? Muy bien, habitualmente nosotros vamos a utilizar el End Time. Por ejemplo, aquí tenemos 5, obviamente 5 segundos en este caso. Nosotros podemos cambiar aquí
Por ejemplo, aquí le puedo dar 1, sería un segundo. Luego aquí en el otro menú desplegable tenemos un step size o bien steps. Step size tiene que ver con el tamaño del paso que va a utilizar Adams View para poder realizar los cálculos, sobre todo para los resultados que nos va a ir arrojando. Es decir, en este caso tengo punto 1. A cada punto 1 segundo nos va a ir arrojando un resultado de posiciones, velocidades, aceleraciones, etcétera, etcétera, de lo que estemos nosotros analizando. La otra opción es directamente seleccionar el número de pasos. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que el tiempo final pues va a ser 1 y vamos a tener, o Adams va a tener que realizar 50 pasos, en los cuales nos va a producir resultados. Cuando es una simulación, sobre todo que no hay fuerzas o contactos involucrados, sino únicamente movimientos de entrada, es decir, básicamente un mecanismo muy simple. Normalmente esta parte de los pasos únicamente nos sirve para la parte de en dónde quiero yo obtener los resultados, en qué tiempos o qué tan denso, digamos, requiero la salida de resultados. Cuando estamos hablando ya de un modelo un poco más complejo, que incluye fuerzas, contactos, etcétera, etcétera, lo recomendable es que trabajar con un número de pasos significativos o con un tamaño de paso muy pequeño, para garantizar que la simulación sea realizada de forma correcta. Si nosotros escogemos un tamaño de paso muy grande o una cantidad de pasos muy pequeños, recuerden, no es lo mismo, el step size es el tamaño del pasito, es decir, a cada punto 1 segundo en este caso, y los steps son el número de pasos totales. Son conceptos diferentes, ¿vale? En el número de pasos, entre más pasos haga, más puntos voy a tener en la simulación. En el caso del step size, entre más pequeño sea, obviamente más pasitos o más resultados voy a tener de salida, obviamente. Importante, nuevamente les repito, sobre todo cuando estamos analizando modelos más complejos, hay que tener cuidado con el tamaño del paso o con el número de pasos que voy a dar para resolver mi modelo o para simular mi modelo. En esa parte es muy importante para que pueda converger la simulación, ¿vale? Muy bien. Voy a cambiarle aquí al número de pasos. Voy a dejarlo, por ejemplo, aquí en 500. El end time lo voy a dejar en 1. Y vean, vamos a comenzar la simulación. Gira mi barrita hasta ese punto. Listo. En ese momento ya he realizado mi simulación. Los 500 pasos que le indiqué, ¿vale? Muy bien. Tenemos acá en la parte inferior, vamos a omitir ahorita por lo pronto estos botoncitos que tenemos en la parte de en medio. Aquí en la parte inferior tenemos esta opción que es cambiar a los controles de animación. Este que tiene como una cintita. Nos permite cambiar a estos controlitos, donde nosotros podemos, vean por ejemplo en este caso, revisar simplemente la pura animación. No es lo mismo revisar la animación que replicar o realizar nuevamente la simulación. Son conceptos totalmente diferentes. La animación tiene que ver únicamente con lo que nosotros vemos aquí en la pantalla, no realmente con algún cálculo en particular. Podemos reproducir la animación, regresarla, volver a reproducirla, o aquí de forma manual ir viendo cada uno de los frames que componen la animación. Un frame pues es, digamos, una imagencita que se va generando en cada paso de la simulación. Muy bien, tenemos aquí algunas otras opciones. Por ejemplo, una que en algún momento podríamos utilizar sería la de un trace marker, por ejemplo. Esto refiere a cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, la trayectoria que sigue un punto en particular que está en un mecanismo. Podemos nosotros escoger un marker y ver la trayectoria que describe ese marker. Por ejemplo, voy a cambiar los controles de simulación. Para ello nos vamos aquí en la parte inferior, donde dice Switch to Simulation Controls. Cambiamos. Nos regresa nuevamente a la ventanita. Y por ejemplo, aquí nosotros podemos irnos al árbol del modelo. Aquí en Bodies podemos ver que tenemos un marker 1, un marker 2 y un marker 3. Lo podemos observar ahí. Estos markers, ¿vale?
Muy bien, por ejemplo, ahí se me habían desaparecido los markers. Recuerden que lo pueden volver a aparecer con V minúscula, para volver a ver los simbolitos que están dentro de nuestra área de trabajo. Por ejemplo, el marker 1 es este que está aquí, el marker 2 es el que está en el extremo, el centro de masa pues es este que está aquí, y el marker 3 es este que está ahí. Ese marker 3 se creó cuando nosotros definimos la junta. Por ejemplo, observen el marker 1. El marker 1 pues no se va a mover porque está justamente en el centro de rotación de la barra. El marker 2 sí se va a mover. El centro de masa también se va a mover. Va a describir una cierta trayectoria. Nosotros podríamos ver la trayectoria justamente de esos dos puntos y veríamos que son arcos circulares. Nos podemos ir a los controles de animación. Le damos aquí donde dice Switch to Animation Controls. Aquí en Trace Marker seleccionamos esta parte, clic derecho, Marker, y le damos aquí en Browse, en Explorar. Y seleccionamos aquí donde dice parte 2, es nuestra barra, CM, o el marker 2. Vamos a seleccionar, por ejemplo, CM. Podemos dar Control y seleccionar también el marker 2. Y le damos OK. Y tenemos ya los dos markers seleccionados, el CM y el marker 2. El marker 2, recordar que era el que estaba en el extremo. Yo puedo reproducir mi animación. Y observen. En este momento yo observo la trayectoria que siguen estos dos puntos. Obviamente en este caso no son trayectorias complejas porque estamos hablando de una simple barrita en rotación pura. Lo esperable es que describan arcos circulares alrededor del centro de rotación. Obviamente en mecanismos más complejos la trayectoria que pueda describir un punto en particular es una trayectoria compleja, ¿vale? Si estamos hablando de manipuladores seriales, pues básicamente podría ser casi cualquier trayectoria, dependiendo obviamente de los grados de libertad que tenga el manipulador en cuestión, ¿vale? Muy bien, de esa manera entonces podemos utilizar esta herramienta, la del Trace Marker, para poder ver trayectorias que sigue algún punto del mecanismo. Vamos a regresar a nuestros controles de simulación y lo que vamos a hacer enseguida es revisar los resultados en el postprocesador. Normalmente cuando estamos analizando un sistema mecánico o un mecanismo, nos interesa conocer velocidades, aceleraciones de alguno de los componentes, de alguno de los eslabones. Conocer fuerzas reactivas, por ejemplo, también podría ser un resultado de interés, dependiendo de lo que estemos analizando en ese momento. Si estamos haciendo un análisis dinámico o si estamos haciendo simplemente un análisis cinemático. Dependerá mucho de eso. Para poder revisar resultados, nosotros nos vamos a la pestaña de Results, aquí donde dice Post Processor, le damos clic en este iconito de la gráfica y nos va a llevar a esta ventanita. Vamos a esperar nada más un momento en lo que carga. Muy bien, aquí en el postprocesador lo que nosotros vamos a realizar es las gráficas, trazar las gráficas de resultados de interés, resultados que a nosotros nos interesen. Por ejemplo, si nos interesa conocer una velocidad lineal de algún punto del mecanismo, aquí la podemos consultar. Si nosotros queremos conocer la velocidad angular de uno de los cuerpos o de los sólidos que conforman el mecanismo, también lo puedo revisar. Si yo quiero medir, por ejemplo, alguna posición en particular, si yo quiero verificar alguna aceleración, alguna cuestión de este estilo, también lo puedo hacer sin ningún problema. Ahorita, en este video, nosotros vamos a revisar mediciones simples, digamos, que podemos acceder directamente desde el postprocesador. Hay otras mediciones que podemos hacer de manera un poco más directa y un poco más, digamos, entre comillas, especializadas o específicas, que podemos crear con algo que llamamos mediciones o measures, pero es algo que vamos a ver en un video posterior. Es un tema, digamos, un poco aparte. Ok, vamos a expandir nuestro procesador. Vamos ahora aquí irnos a donde dice, aquí en la parte inferior, donde dice Source. Seleccionamos donde dice Objects. Seleccionamos luego aquí donde dice Filtro Body. Luego aquí podemos seleccionar el único eslabón que tenemos, el único sólido que tenemos, que es la parte 2. Y aquí podemos ver, por ejemplo, características, posición, velocidad, aceleración, velocidad angular, aceleración angular. Todo esto que tiene CM antes de
de la característica en cuestión, el cm refiere al centro de masa, es decir, nos referimos aquí a la posición del centro de masa, velocidad del centro de masa, etcétera, etcétera. Luego tenemos energía cinética traslacional, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Podemos aquí, por ejemplo, expandir también. Observa que aquí donde tenemos el objeto, la parte 2, nosotros podemos darle doble clic y expandirlo. Observa que tiene aquí un simbolito de más. Si tiene un simbolito de más es porque lo podemos expandir. Y nosotros podemos seleccionar de esa parte 2, por ejemplo, alguno de los markers. El centro de masa, el marker 1, el marker 2 o el marker 3. Por ejemplo, voy a seleccionar directamente así la parte 2 y voy a ver cuál es, por ejemplo, la velocidad del centro de masa. Aquí puedo revisar la componente en particular o bien la magnitud de esa velocidad. Por ejemplo, yo le puedo dar aquí en magnitud y le voy a dar en agregar curva. Y observen, tenemos ahí ya nuestra gráfica, una línea completamente horizontal. Eso implica que la velocidad del centro de masa, al menos su magnitud, es una constante, lo cual tiene lógica. Recordar que la velocidad angular de entrada era una constante, 5 radianes por segundo. Y la magnitud, obviamente, de esa velocidad simplemente es velocidad angular multiplicada por la distancia que haya desde el centro de rotación hasta en donde está ubicado el centro de masa. Recordar que en este caso nuestro eslabón, esta barrita que habíamos colocado, medía 300 milímetros. A la mitad, es decir, donde está el centro de masa, pues serían 150 milímetros. Ok, este resultado que estamos viendo básicamente sería simplemente multiplicar 150 por 5. 150 por 5 pues son 750. Lo pueden verificar rápidamente. Obviamente esto es la magnitud. Si nosotros verificamos, por ejemplo, la componente en X, voy a quitar esta gráfica, le voy a dar aquí donde dice Clear Plot. Si vemos, por ejemplo, la componente en X, observen que va variando. Lo mismo pasa con la componente en Y. Agregamos la curva y observamos la componente en Y como varía. Puedo graficar ambas a la vez. Ahí las tenemos. Observen las dos curvas. Y aquí nos indica a qué corresponde cada una de ellas. De la parte 2, el centro de masa, velocidad. ¿Vale? Muy bien, la componente Z, obviamente, como estamos hablando ahorita de un mecanismo plano, vamos a decirlo, la velocidad en Z pues es nula, porque no se mueve en esa dirección. Ok, si quisiéramos ver, por ejemplo, la velocidad angular, vamos a limpiar la gráfica, velocidad angular del centro de masa, correspondería obviamente con la velocidad angular que tiene el eslabón. Nosotros podríamos ver que en X no tiene componente, en Y tampoco, en Z tampoco. Perdón, en Z estaría la componente, que son lo que nosotros le colocamos de entrada. ¿Cuánto fue la entrada? 5 radianes por segundo. Pero observen que en este caso me está colocando aquí un numerito como que son alrededor de 300, 280 aproximadamente o algo parecido. Y es porque nos lo está dando en grados por segundos, no en radianes por segundo. Nosotros podemos cambiar eso. Si nos vamos a la interfaz principal, nos vamos aquí a Settings, Units, y aquí en ángulo cambiamos a radianes y le damos en OK. Volvemos al postprocesador y ahora veríamos la velocidad angular en radianes por segundo. Algo bastante simple de cambiar. Y observen ustedes, tenemos ahí 5. Por ahí se ve en la parte superior la línea horizontal. Voy a limpiar esto y agregar nuevamente. Y aquí tenemos la línea, únicamente de la componente en Z, de esa velocidad angular. ¿Vale? Muy bien. De esta manera entonces podemos ir verificando pues, algunas características que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, si nos interesara la velocidad del extremo de esta barra, yo tendría que ver un punto que esté ahí o un marker que esté ahí. Por ejemplo, en este caso el marker 2 está en el extremo. Tendría que irme entonces a mi procesador, parte 2, la expando, selecciono marker 2 y aquí tengo que ver entonces velocidad. Y voy a agregar, por ejemplo, la magnitud. Voy a limpiar, voy a agregar. Y observen que en este caso tenemos 1500 milímetros por segundo, lo cual tiene lógica nuevamente. Recordar que la velocidad angular eran 5 radianes por segundo.
la longitud que hay desde el centro de masa, o la distancia, mejor dicho, que hay desde el centro del centro de rotación hasta el extremo de la barrita, son 300 milímetros. Era la longitud total. 300 por 5, pues son 1500. ¿Vale? Muy bien. Esa es la magnitud. Recuerden que si agregáramos las componentes, pues veríamos que varían. Componente en X y componente en Y. Si no quiero estar cada vez que yo selecciono una componente, estar clicando aquí en agregar curva o en limpiar curva o bla bla bla, le puedo dar aquí en este checkbox que dice surf y automáticamente cada vez que yo cambie la componente me va a ir cambiando la gráfica. Hace la limpia y me agrega la gráfica correspondiente. Lo que yo seleccione. Observen. Lo que yo seleccione. Lo que yo seleccione. ¿Vale? Muy bien. Algo completamente recomendable cuando estamos trabajando, sobre todo con modelos que sean muy complejos o muy grandes, es asignar un nombre distintivo, un nombre que nosotros podamos identificar rápidamente a los puntos de interés, a las ubicaciones de interés, incluso a cada eslabón, a cada sólido, colocarle un nombre que nosotros podamos identificar rápidamente. Voy a cerrar el postprocesador. Por ejemplo, a mi parte 2 yo le podría cambiar el nombre y ponerle barra. Recuerden, para cambiar el nombre nada más dan clic y vuelven a dar clic, como si fueran a cambiar el nombre de un archivo en Windows. Yo le puedo cambiar, por ejemplo, el nombre a este marker 2 y decirle que ese va a ser mi punto. Voy a llamarle punto A. Lo voy a identificar de esa manera. Voy a irme a mi procesador. Vean que ahora cambió el nombre. Ahora se llama barra. Y ahora mi punto A lo ubico con ese nombrecito. Es decir, es más sencillo estar identificándolo de esta manera a estar buscando el marker 1, el marker 2, etcétera, etcétera. Porque eso no me da mucha información. Tendría yo que ir a la interfaz principal y ver en qué ubicación está cada marker y luego recordar el numerito. Es más fácil hacer el renombre con un nombrecito que nosotros podamos identificar rápidamente. En este caso yo sé que mi punto A es el que está en el extremo y entonces yo digo, pues de este marker me interesa la velocidad, listo. O de este marker me interesa la aceleración, listo. Y ya lo tengo ahí en ese momento. Ustedes lo pueden observar, velocidad, aceleración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Aquí en el postprocesador nosotros podemos también partir la distribución que tenemos acá. Por ejemplo, yo podría partir esta grafiquita que tengo aquí, dividirla, poner más grafiquitas. Para ello me puedo ir aquí a layout, en esta parte, clic derecho y darle, por ejemplo, en la división en dos tantos. Ok, nada más esperamos un momento. Bueno, lo que responde esto, básicamente la intención de dividir la ventanita, digamos, en varios tantos sería poder observar al mismo tiempo varios resultados o el comportamiento de varias variables de interés. Por ejemplo, a lo mejor en una yo podría estar viendo el resultado de cómo se comporta una velocidad de algún punto, en otra cómo se comporta una aceleración, por ejemplo. A ver, vuelvo. Ok, ya está. Vean, hizo la división en estas dos ventanitas. Ahora, en esta ventana, yo la selecciono. En esta división, hago clic aquí y puedo graficar, por ejemplo, del punto A, voy a graficar aquí la componente en X y Y. Observen. Me puedo cambiar aquí y simplemente graficar la velocidad, la magnitud. Aquí tengo entonces componentes y aquí tengo la magnitud. Lado a lado. ¿Vale? Muy bien. Si quiero volver a mi forma que tenía, clic derecho y yo puedo seleccionar nuevamente únicamente sin división. Puedo tener también, por ejemplo, aquí la animación. Es decir, lo que yo veía ya en la interfaz principal. Puedo dar a clic derecho, por ejemplo, aquí. Y le doy aquí donde dice Load Animation. Me manda un warning que dice que la gráfica se va a borrar. Le digo que OK. Y me muestra mi sistemita. En este caso, pues mi barrita. Yo la puedo reproducir. Vean que cuando doy clic aquí en esta ventana,
automáticamente se me cambian los controles aquí en la parte inferior. Cuando estoy en una gráfica me muestra esto. Cuando estoy en animación me muestra esto. Yo puedo modificar, por ejemplo, este speed control. Puedo reproducir acá de manera, digamos, interactiva, o bien darle aquí simplemente en play y reproducir la animación. Y aquí podemos ir viendo en la grafiquita en cada punto cómo se va comportando la velocidad en este caso. Yo podría graficar cualquier otra cosa aquí y estar viendo emparejado el comportamiento en la animación y el comportamiento en la gráfica que yo estoy teniendo en este caso, ¿vale? Lo mismo puedo seleccionar un marker aquí, trazar la trayectoria como hacíamos en el Animation Control. Por ejemplo, aquí le voy a dar a explorar el punto A, le voy a decir que ok, y vean, me va mostrando la trayectoria que describe el punto A. Obviamente un arco circular. En este caso yo tengo la vista isométrica. Recuerden que si yo quiero cambiar la vista frontal, Shift más F. Si yo quiero hacer un zoom, pues simplemente presiono Z. De esa manera. Los mismos controles que teníamos allá en la interfaz principal de Adam, ¿vale? Muy bien. Voy a volver a la forma. Voy a quitar esto. Permítanme un tantito. En este caso únicamente estamos volviendo a la grafiquita. Se va a borrar la animación que estamos ahí, bueno, que insertamos previamente. Esta animación que nosotros estamos generando de la simulación la podemos también guardar como un video para posteriormente pues simplemente reproducirla en el caso de que queramos pues simplemente tener, digamos, la pura animación. Lo podemos hacer sin ningún problema. En un video posterior se abordará esa parte donde vamos a revisar cómo generar, por ejemplo, un reporte de los resultados que nos proporciona Adams View, ¿vale? Muy bien, importante recordar entonces, con el postprocesador nosotros lo que hacemos es revisar resultados de interés, velocidades, aceleraciones, fuerzas reactivas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos revisar la fuerza reactiva ejercida, por ejemplo, en esta unión, nosotros podríamos irnos a un marker que esté en esa ubicación. En este caso, por ejemplo, el marker 1 es el que podemos ubicar ahí. Y de ese marker revisar la fuerza que existe ahí. Por ejemplo, expando aquí, barra, marker 1. Y le voy a dar donde dice Total Force at Location. Y le voy a dar en magnitud. Y observen. Esta es la fuerza total que se ejerce en esa ubicación, en ese marker. Lo puedo revisar de esa manera sin ningún problema, ¿vale? Lo mismo puedo hacer con la junta. Lo puedo revisar aquí directamente, aquí en Constraint, junta 1, y le puedo dar aquí donde dice Element Force. Y si se dan cuenta, la gráfica es exactamente la misma, porque estamos hablando exactamente de la misma ubicación. Exactamente de la misma. Esta sería entonces el comportamiento de la fuerza reactiva, la magnitud, obviamente. Si quisiéramos ver la componente en particular, lo podríamos ver acá, X y Y, sin ningún problema, ¿vale? Muy bien. Para ir cerrando un poco este video, recordar esto es únicamente, digamos, la parte elemental en cuanto al postprocesado. Tener en cuenta que nosotros podemos modificar, por ejemplo, las etiquetas que vemos aquí. Por default, Adam nos genera pues una leyenda, nos genera una etiqueta para el eje vertical, para el eje horizontal, pero esas son cosas que se pueden cambiar a conveniencia, obviamente. Nosotros, por ejemplo, aquí a lo mejor como por default, obviamente la interfaz está en inglés, me pone pues las características en inglés, pero a lo mejor yo las quiero tener en español, yo las puedo cambiar sin ningún problema, ¿vale? Muy bien, eso es algo que vamos a revisar en un video posterior, nuevamente les repito, donde nosotros vamos a trabajar con cómo generar reportes, cómo exportar, digamos, estos resultados y guardarlos de una forma un poco más conveniente. Muy bien. Bueno, ya para ir cerrando nada más, mencionarles aquí, nosotros podemos explorar, digamos, de manera interactiva los resultados. Por ejemplo, si a mí me interesa ver la fuerza reactiva en un instante en particular, yo puedo tomar esto
aquí donde dice plot tracking, y puedo ver en un instante en particular cuál es el valor correspondiente. Por ejemplo, si a mí me interesara saber cuál es la fuerza reactiva o la magnitud de la fuerza reactiva, voy a poner esa gráfica, en el tiempo, por ejemplo, punto 2, que sería más o menos por acá, observo que la fuerza reactiva en ese tiempo es 3.42 newton aproximadamente. ¿Cómo lo veo, jóvenes? Aquí. Vean, aquí donde aparece X, esa X hace referencia a la variable del eje horizontal, que es el tiempo. Esta Y que está aquí hace referencia a la variable en el eje vertical, que en este caso es la fuerza. Vean que tanto X como Y, cada vez que yo me muevo sobre la curva, van cambiando. Donde me muestra X, recuerden, es el tiempo. Y donde tengo Y es, en este caso, la fuerza. Obviamente esa Y va a cambiar conforme nosotros cambiemos la gráfica. Por ejemplo, si ahora grafico la velocidad angular, la magnitud, por ejemplo, pues obviamente en este caso, como es constante, siempre va a valer lo mismo. Si yo grafico la velocidad del centro de masa, la componente X, obviamente ahí ya varía. Yo puedo ir viendo los valores que va adoptando cada vez que yo me voy moviendo sobre esa curva que tengo ahí. Me muestra también el valor máximo, me muestra el valor mínimo y los puedo ir observando ahí. ¿Vale? De esa manera, entonces, de forma interactiva, nosotros podemos revisar los valores en un tiempo en particular, sin ningún problema. Muy bien, cerramos entonces de esta manera este video para no hacerlo un poco más extenso. Como les repito, posteriormente estaremos revisando ya algunas otras cuestiones más específicas de la parte del postprocesado. Prácticamente con esta parte nosotros, digamos, estaríamos llegando a la parte elemental de Adam View. El siguiente video nosotros vamos a revisar un caso de análisis, digamos, un mecanismo de manivela biela corredera, donde nosotros vamos a crear el modelito del mecanismo, vamos a asignar movimientos, vamos a establecer obviamente previamente las juntas o los pares cinemáticos y vamos a, pues a calcular algunas velocidades, calcular algunas aceleraciones y obviamente vamos a seguir utilizando todas las herramientas que hemos revisado en estos primeros videos. ¿Sale? Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video.